amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Por fin viernes. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ya es viernes y las netas han de ser dichas. Yo soy Bebe Yamel y ya saben que nos vemos por todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Pero también llegamos hasta su televisión, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Aunque ustedes no lo crean, las redes sociales hoy estamos invadiendo, colonizando los medios tradicionales. Síganos y compártanos porque les tenemos muy buenas. El resumen de la producción, esta rubia espampanante que anda en los controles, dícese que comienza así. Andrés Manuel López Obrador fue citado por el INE. ¿Cómo ven? Sí, así como lo escuchan. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador tuvo una cita con el Instituto Nacional Electoral en relación a una denuncia de pruebas y alegatos que presentara el PRD por un presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada por el caso de los servidores de la Nación. Además, también citaron a la secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores, al coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel Hernández, y a los delegados estatales. De acuerdo con distintos medios de comunicación, el requerimiento fue firmado por la titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE. Como ya saben, no nos gusta burocratizar tanto el sistema, tenemos unidades hasta para los que quieren ir al baño. Unidad Técnica de Sanitarios del Instituto Nacional Electoral, se los puedo asegurar. Pero bueno, Carlos Alberto Ferrer Silva es el que firma este requerimiento y se le envía la cédula de notificación a los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, Stephanie Santiago y Ángel Ávila. PRD próximo a extinguirse como el Futuro 21 o como le diría Noroña, el Forever 21. El PRD denunció una presunta violación al artículo 134 de la Constitución Política por una presunta promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad por parte de Andrés Manuel, como también por parte de delegados estatales y de los servidores de la Nación. Anteriormente, durante una conferencia, acuérdense que Andrés Manuel declaró que ante estos señalamientos por el presunto uso de los servidores de la Nación con fines proselitistas se debían denunciar ese tipo de acciones ante la FEPADE, cosa que aparentemente hicieron ante el INE, que se actúa de manera fracciosa participando y utilizando recursos o dedicando el tiempo al trabajo que en el gobierno para favorecer a candidatos y partidos se comete un delito. Pero van a ver, Andrés Manuel lo que está haciendo es entregarle a los mexicanos pues un recurso que pagamos nosotros, ¿no? Digo, los programas sociales son para eso. Yo no sé tampoco de qué se quejan. Teníamos más de 16,000 programas sociales duplicados. Sí. Más de 16,000 programas sociales existían en nuestra cartera de programas sociales. Qué chulo. Lo peor del caso es que pues, estaban duplicados. Muchos de ellos cumplían las mismas funciones y aparte tenían un padrón duplicado. Las mismas personas que eran beneficiadas de un programa social se beneficiaban en otro. Entonces, el recurso jamás llegó al beneficiario original del programa. Por eso, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto teníamos tanto despilfarro en medios de comunicación. Porque, señores, amigos, amigas que me están viendo, ¿cuáles resultados iban a tener? Por eso se dedicaron a promocionar tanto los programas. Porque como no iban a tener resultados, tenían que hacer ruido de alguna manera. Y como por resultados no podían, pues así quedó la cosa. Ese es el que era el gran misterio de cómo funcionaban los programas sociales en la antigüedad, podemos llamarle. Lo lamentable es que ahora quieran los del PRD. ¿El PRD qué? ¿El PRD qué? No se ponen de acuerdo ni ellos. Ahí tienen al Forever 21, Futuro 21, que es su intento de hacerse un nuevo partido político o de rebautizarse. Hagan de cuenta que el PRD como que está cambiando de religión, entonces están pasando del actual, sepa cuál sea, ¿no? A una nueva, una más liberal, quiero pensar, o según nos la han vendido, una más progresista. Están pasando de una religión muy tradicional a una más progresista y están haciendo este bautizo. Y acuérdense que cuando se bautizan muchos se cambian el nombre. Bueno, más o menos está haciendo eso el PRD. Solo que quien parece que va a presidir este cambio de religión en el PRD es Silvano Aureoles. Sí. Según algunas fuentes,
es Silvano Aureoles el que va a ser el presidente de Futuro 21, o más bien el nuevo PRD. Sí, qué bonito que cambien de religión. Me recuerda cada vez más a la canción de Joan Sebastián. Se podrán cambiar el nombre, pero no están cambiando la historia. En otras noticias, mis amigos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo con una encomienda muy importante. Ayer lo platicábamos, ayer ondeamos mucho en el tema de Ayotzinapa, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 normalistas, el caso Iguala. Ayer hablábamos cómo es que el fiscal encargado del caso Ayotzinapa mencionó que muy probablemente van a citar hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Hasta el Perico, a quien estuviera metido en este tema, lo van a citar. Acuérdense que los diputados metieron mano para abrir la posibilidad de que la Fiscalía pues ampliara las investigaciones, de darle más quórum, de darle un soporte y de darle pues una investigación, ¿no? Prácticamente desmembrar la verdad histórica o lo que conocemos como la mentira del siglo. Pero en conferencia de prensa también el subsecretario de Gobernación reveló que, hablamos de Alejandro Encinas, reveló que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto interpuso más de 200 amparos, sí, 200 amparos para no crear la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del caso Iguala. Mientras ellos promocionaban a través de distintos medios de comunicación su verdad histórica, el gobierno de Enrique Peña Nieto se amparaba con más de 200 documentos, 200 amparos, 200 solicitudes, 200 veces se ampararon para evitar que se creara la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala. Así como lo escuchan. Alejandro Encinas dijo el día de ayer que no solo fueron omisos, sino que actuaron tarde, que el gobierno de Enrique Peña Nieto metió las manos muy tarde, lo cual podría presumir su clara complicidad en esto. Dejen ustedes que se les saliera de las manos algo que hoy se califica como un crimen de Estado. Hablamos de que el gobierno fue incapaz de actuar en pro de los ciudadanos que jura proteger, pero sí a favor de los criminales que perpetuaron este ataque. Al respecto, Murillo Karam, que es el principal afectado en la materia, sí señores, el exprocurador general de justicia, pues dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto no actuó tarde. A mí me van a disculpar, Murillo Karam sale en distintas entrevistas y dice, a mí me disculpan, pero aquí nadie actuó tarde. Según Jesús Murillo Karam, que en su momento fungía como Procurador General de la República, más bien, aseguró que que la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto no fue tardío. Pero la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ya citó a declarar a Ángel Eladio Aguirre, el exgobernador de Guerrero, a Iñaki Blanco, el exprocurador estatal, y a Leonardo Vázquez, el exsecretario de Seguridad Pública, quienes fueron, según su versión, completamente hechos con cero a la esquina por el gobierno de Enrique Peña Nieto para no meter mano en el caso. Así como lo escuchan. Tal cual se los recito. La Fiscalía General de la República también adelantó hace algunos días que va a publicar solamente la parte procesal que se pueda dar a conocer de todas las comparecencias que rindan tanto Murillo Karam como Ángel Aguirre, como el Perico y hasta Enrique Peña Nieto de ser necesario. Pero hay 200 amparos, les repito, 200 amparos que el gobierno de Enrique Peña Nieto interpuso para evitar que se creara la comisión para buscar la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Nada más 200, ¿eh? Sí, no escatimaron en recursos. Ojo, no escatimaron en recursos para evitar que la verdad saliera. Y luego nos preguntan, ¿por qué tenemos tanta desconfianza en los gobiernos anteriores? ¿Por qué tanta desconfianza en los resultados que nos entregaron los gobiernos anteriores? Pues me va a disculpar usted, pero 200 amparos son motivo de desconfianza para dar y regalar. En otras noticias, amigos, ¿saben quién aparentemente está recibiendo un poquito de justicia? Y digo solo un poquito de justicia porque 20 años en prisión no se me hacen suficientes para un exfiscal de Nayarit que se declarara culpable por literalmente ser parte de una red de narcotráfico. ¿Se acuerdan de él? Edgar Beita o Beita. Sí, bueno, Edgar Beita. Sí, este hombre, exfiscal de Nayarit, el exfiscal general de Nayarit, Edgar Beitia, fue condenado por el gobierno de Estados Unidos a 20 años de prisión y 5 de vigilancia, o sea 25, pero 20 en prisión y solamente 5 va a estar en vigilancia, luego de que el 7 de enero de este año se declarara culpable por participar en una conspiración internacional para distribuir
cocaína, metanfetamina y marihuana a cambio de uno que otro sobornito. La condena fue emitida por la juez Carol Bagley, quien preside la sala 10D de la Corte Federal del Distrito en Nueva York, del Distrito Este en Nueva York. Él declara que ha tomado muy malas decisiones en su vida, pero que está arrepentido. Y la juez reconoce algunas buenas acciones al exfiscal, como darle comida a los pobres. Y además le aclaró que aunque sus delitos alcanzan para cadena perpetua, tomó una decisión difícil y lo deja en 20 años de prisión y 5 de vigilancia. De acuerdo con los documentos de la corte, Beitia comenzó su carrera criminal. Ojo con lo que les estoy diciendo. Comenzó su carrera criminal muchos años antes de su nombramiento como fiscal en enero del 2013. O sea, él fue primero criminal y luego fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre ser criminal y fiscal hoy en día? Un título. Nada más. La pregunta que nos hacemos acá, bueno, ya lo condenaron, 20 años. Le pregunto a usted, la pregunta tuitera del viernes, ¿se le hacen suficientes 20 años para este fiscal? Yo se los pregunto, porque como bien tenemos entendido, pues sí se arrepiente de muchas cosas y sí fue parte de una conspiración internacional para transportar y dejar pasar todo tipo de drogas a cambio de grandes sobornos, pero también él ayudaba o le daba de comer a los pobres. Entonces, este tipo de acciones son las que le llegan al cocoro a la fiscal en Estados Unidos y le dan solamente una sentencia de 20 años. ¿Se le hacen suficientes? Es lo que yo le pregunto a usted, amigo o amiga que me está viendo a través de Acústica Televisión. ¿Se le hace suficiente 20 años para este exfiscal de Nayarit que fuera parte de una red de narcotráfico? Ahora, acá no viene lo peor. La otra pregunta que nos hacemos es, si un criminal que empezó su carrera criminal muchos años antes de convertirse en fiscal, se convierte en fiscal, ¿qué nos garantiza a nosotros que no hay por ahí otro delincuente de fiscal, de juez, de MP, de perito? Nómbrenlo. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no hay otra persona con antecedentes criminales o con experiencia en el rubro fungiendo como fiscal? Y no lo critico, mucho hemos hablado y hicimos una pregunta tuitera hace mucho. ¿En quién confían más ustedes? ¿En el Chapo o en Calderón? Y gran parte me dijeron que en el Chapo, que porque el Chapo sí, todo el criminal que ustedes quieran que sea, pero se preocupaba más por su gente que el mismísimo Calderón, que fue presidente de México. Entonces, no quiero desprestigiar y tampoco voy a entrar en polémica, pero muchas personas prefieren a los criminales porque tienen un código de ética y porque cuidan a la gente. Por las razones que ustedes quieran, también podríamos entrar en controversia por eso, pero podrían entrar, ellos se preocupan más por la gente que los mismos gobernantes que quieren vivir a costa de ellos, queriendo pasarse de listos. Por eso no podemos diferenciar hoy entre criminal de cuello blanco y criminal de cepa, pues es lo mismo. Pero a veces los criminales, los que generan narcotráfico, pues son a veces hasta más honestos. Al menos me decían otra vez en redes sociales, pues mínimo ya sabemos a qué se dedica. Imagínense, un político tiene un oficio desconocido para muchos mexicanos, mientras que un criminal, pues dices, al menos ya sé a qué se dedica, ya sé qué hace, ya sé por dónde me puede venir el trancazo, al menos. Imagínense el México en el que estamos. Entonces yo por eso les pregunto, ¿no valdría la pena que profesionalizáramos un poquito más el servicio público, al menos en las fiscalías, en el Poder Judicial? Corroborar que las personas que están ahí son personas capaces, íntegras, justas, que no se van a dejar sobornar, que no van a dejar delinquir. No sé, yo pregunto. En otros temas, mis amigos, ya vamos con lo que acontece y el chanchullo del día. Toda esta semana hemos comentado de forma esporádica el intento por la separación de poderes en 3 estados: Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Uno gobernado por Morena y los otros 2 gobernados por panistas. A los 3 estados quieren aplicarles esta regla de la separación de poderes, de la desaparición, más bien, desaparición de poderes, porque no, están en una situación de ingobernabilidad. En Veracruz, ¿qué pasó? Ante la destitución de Jorge Winkler como fiscal general, los panistas no encontraron otra forma de defender a su fiscal.
porque actualmente está siendo acusado, hay 2 órdenes de aprehensión en contra del fiscal Winkler, o exfiscal Winkler, por secuestro y tortura, hasta donde tenemos entendido, ¿no? Del chofer que fuera fiscal antes que él. Lamentablemente, el ahora prófugo de la justicia, Jorge Winkler, no se puede albergar en sus panistas, y lo que hicieron los panistas es decir, vamos a pedir la desaparición de poderes en el Estado, porque hay una situación de ingobernabilidad. Necesitamos que el Senado venga a meter las manos y arregle esto. ¿Qué hizo el Senado en Morena? Más bien, los de Morena en el Senado. Los de Morena en el Senado le aplicaron la misma. Fue de, sí, ¿quieres desaparecer poderes en Veracruz? Pues, ¿qué crees? Yo te los quiero desaparecer, pero en Tamaulipas y Guanajuato. Como dirían los niños chiquitos. Guanajuato. O Guanajuato, para la banda decente. Así. ¿Qué pasa esta situación? ¿Es probable, es constitucional, se vale, es legal? Les explico un poquito. Según las versiones de los panistas, o sea, de los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas, Diego Sinjue y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hay un fundamento jurídico para desaparecer los poderes. Ojo, todavía no voy a entrar más en el tema. Dicen que no existe el fundamento jurídico. El gobernador de Tamaulipas señala que no están mancos y que se van a defender. O sea, si ustedes intentan venir a desaparecerme poderes, que prácticamente quiere decir quitar al gobernador, disolver todo y volverlo a armar de la nada, como papá Senado puede llegar a hacerlo, porque sí pueden llegar a hacerlo. Ellos dicen que no están mancos, que no se van a quedar así, ¿no? Esperando a ver a qué hora. Pero respecto a estas declaraciones que hace Ricardo Monreal, porque es Ricardo Monreal el que dice que la desaparición de poderes cuenta con la aprobación de toda la bancada de Morena, los gobernadores comentaron que no se ha promovido que se ataque a ningún senador, sino que Morena es el que está soltando el tigre. Y es que, ¿qué declaraciones dijo Monreal? Pues Monreal denunció hostigamiento contra senadores de Morena en Guanajuato y Tamaulipas. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado denunció que los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas están emprendiendo una campaña de hostigamiento en contra de senadoras y senadores de Morena tras la solicitud de declarar la desaparición de poderes en sus estados. En un mensaje a medios que dio en la madrugada del día de ayer, Monreal acusó que en el caso de Tamaulipas se han amenazado a los familiares de la senadora Guadalupe Covarrubias y del senador Américo Villarreal, mientras que en Guanajuato el gobierno estatal inició esta campaña mediática brutal, así lo califica Monreal, en contra de las senadoras Malú Micher y Antares Vázquez, que son senadoras de Morena de esa entidad, acompañado por algunos senadores que son los afectados, de hecho, y otros integrantes de la bancada. El líder advirtió que la desaparición de poderes y Guanajuato y Tamaulipas tenía todo el aval del grupo, pero que es la Comisión de Gobernación del Senado la que va a determinar si prospera o no, que no se pueden adelantar vísperas ni se hacen juicios sumarios, así dijo Ricardo Monreal, que son representantes de un pacto federal y son quienes revisan si se cumplen los extremos jurídicos de la Constitución y la ley reglamentaria que establecen en esta hipótesis jurídica de la desaparición de poderes. Esto es importante decirlo porque no hemos visto en México una desaparición de poderes como tal. Nunca hemos visto, o no recordamos haber visto como un ejemplo de una desaparición de poderes en México. Que el Senado tome el control de un Estado porque está en una completa situación de ingobernabilidad. ¿Cómo están fundamentando la ingobernabilidad o cuál es el requisito mediante el cual quieren convertir esto en legal? Pues por el tema de la violencia y la inseguridad. Me queda claro que sí, pero como en todo México, violencia e inseguridad hay en todo México. El asunto es que, como bien les decía, pese a que tanto Morena como los panistas o todos en el Senado están buscando sus respectivos votos para desaparecer poderes en Veracruz, en Guanajuato o en Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador les mandó un mensaje otra vez a los de Morena, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente es presidente, gobernador, madre, padre, legislador, ayuntamiento, MP, perito y lo que usted quiera y todo y junto y además, les manda un mensaje a los senadores de Morena, ¿sí? ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador, señores? Así no. Textualmente, les voy a decir que Andrés Manuel rechazó la propuesta de desaparecer poderes en Guanajuato y Tamaulipas. Dijo que, él había padecido de esto. Él padeció del desafuero cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Ese es el único caso que podemos recordar de una desaparición de poderes, el desafuero de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel retoma esta experiencia en su vida para decirle a los senadores, así no es. ¿Por qué? Porque esto, lejos de tener un fundamento jurídico, tiene motivos políticos, justo como el desafuero de Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado, dijo en su conferencia de prensa que él padeció el desafuero. Me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido o impulsado por venganza para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, también de las instituciones. Andrés Manuel, el presidente de México, de todos los mexicanos, le duela a quien le duela, le arda a quien arda, le pide a los legisladores que dejen de lado las persecuciones políticas, que le dejen esos asuntos a la Fiscalía y al Poder Judicial. Esto tiene que ver con la esfera del derecho penal y que se vean esos asuntos en la Fiscalía. Andrés Manuel repite que son libres, no se puede limitar a nadie, mucho menos a un legislador que tiene todo el derecho, pero que sí, no se pueden exceder utilizando estos instrumentos, mecanismos, porque no se está llegando a nada con el procedimiento. Andrés Manuel López Obrador dándoles una lección a muchos de Morena, diciéndoles, nosotros somos el ejemplo, no lo hagan así, así no es. En el Senado, Morena plantea la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, mientras que los panistas reclaman justo lo mismo, pero en Veracruz. Se nota a todas luces que esto, lejos de ser una situación para arreglar un problema, es un enfrentamiento con motivos políticos, porque son dos estados gobernados por el PAN y un estado gobernado por Morena. Acá yo también les digo, no podemos quitarle la responsabilidad a los gobiernos, ojo, porque no pueden seguir protegiendo a un Cuitláhuac en Veracruz, que me van a disculpar, pero no ha hecho nada por la seguridad. No podemos seguir, los de Morena deben de dejar de proteger a sus elementos, cuando claramente no están cumpliendo con su chamba. En vez de que los cuiden y les aplaudan, enséñenlos. Si no tienen experiencia, me queda claro, hay muchos políticos que no tienen experiencia, pero enséñenlos, pónganles un buen equipo, buenos asesores, que les digan, a ver, estas son las soluciones, estamos así, 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 que dejen de depender de las estrategias del gobierno federal para todo. Es importante que Morena deje de querer protegerse del todo, porque no, muchos querrán creerlo, pero no, hay varios que están cometiendo errores. Y tampoco podemos permitir lo que ocurre en Tamaulipas y Guanajuato. Guanajuato ya no es el Guanajuato que antes conocíamos. Hoy es de los estados más inseguros. No sabemos si porque Vicente Fox lo llegó a habitar y entonces huachicoleo y entonces lo que usted quiera, marihuana, mota, violencia, crimen desorganizado, llámele como le llame. Pero Guanajuato se volvió un estado extremadamente violento. ¿Qué hace el gobernador actual? Pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hace Diego Sinjo en Guanajuato para arreglar la situación de su estado? Tamaulipas, ¿qué pasa en Tamaulipas? Cabeza de vaca no ha podido con su estado. No quieran depender de todo el gobierno. Lamentablemente en esta ocasión para algunos de Morena, pues los gobernadores del PAN, de Tamaulipas y de Guanajuato, retoman el discurso de Andrés Manuel y se hacen de él, se agarran de él para decir, a ver, ahí tu presidente, o sea, sí el de todos, pero el presidente dijo que no podías hacer esto porque es por motivos políticos. Nos debe de quedar claro a todos, es por motivos políticos. En vez de que los políticos, que se supone son lo mejor de todo, ¿no? Se supone, ¿no? La versión política que nos enseñan en la escuela es que los políticos, los senadores, los diputados son los mejores de nosotros porque son los que nos representan teóricamente. Me queda claro que no son mejores que nosotros, pero esa es la versión teórica que nos vendieron en la escuela. Se suponía que ellos deberían de llegar a consensuar, a generar acuerdos, a hacer política, a dialogar, a sentarse a decir, a ver, yo puedo ceder en esto, pude ceder en esto. Pero no,
Parece que nuestros impuestos se están yendo para financiar a unos niños berrinchudos que quieren o agarrarse a golpes en la Cámara de Diputados o buscar algún elemento jurídico en la Cámara de Senadores para ver de qué forma podemos aplicarle la venganza al otro, para defendernos. Déjenles las defensas a quienes se tengan que defender, pero vale la pena que empiecen a hacer el trabajo por el cual fueron electos. Ni más ni menos. No quieren adjudicarse el poder judicial, no quieren adjudicarse el poder ejecutivo. Sean legisladores, sean gobernadores. No dependan de papá gobierno, gobernadores. No se quieran lavar las manos porque ustedes le prometieron seguridad en los discursos de campaña a sus ciudadanos. Les prometieron salud, les prometieron servicios, les prometieron infraestructura. Pero no les dijeron que se la estaban prometiendo a costa de lo que el gobierno federal les diera. ¿Dónde quedó su capacidad de recaudación? ¿En dónde quedó su capacidad de ser políticos? O si solo van a depender del gobierno federal, entonces hay que desaparecer los poderes en todos los estados y que el presidente sea presidente, legislador, gobernador, lo que usted quiera, para que entonces ahora sí podamos pues ir operando en la misma sintonía. Pero si no, díganme ustedes qué opinan. Yo soy Meme Yamel y ahora sí, pasen ustedes un muy bonito viernes. Les mando yo un beso hasta donde nos estén viendo. Acuérdense que nos vemos por Acústica Televisión en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, claro que sí. En radio nos escuchamos en el 1150 AM en la Ciudad de México, en el 600 AM en Monterrey y en el 1120 AM en Guadalajara. Y en las redes sociales, claro que sí, desde nuestro origen, desde nuestras entrañas. Los esperamos en YouTube para que se suscriban a nuestro canal. Estamos a punto de llegar a 100,000 suscriptores, así que manitas arriba en YouTube, comentarios aquí abajo y señores, no podemos decir que no. Las redes sociales están empezando a inundar, a colonizar los medios tradicionales. Yo les mando un beso y Meme Yamel, sigan mis redes sociales. Adiós.